Bienvenidos a nuestro video Evaluación de una asignatura en fisioterapia. Nuestro grupo es el número 6. Nuestra tutora es la profesora Ana Lucía Casallas Murillo. Los integrantes somos Laura Gómez Mejía, Jorge Enrique Gómez Cueltán y quien les habla Miguel Ángel Crispín Aldana. Como introducción, nuestro proyecto se basó en una población de estudiantes de sexto semestre de fisioterapia que ven una materia que se llama Procesos de Interacción 2. Esta materia de procesos de interacción 2, básicamente en lo que se centra es ver el rol del fisioterapeuta en procesos de interacción que tengan que ver con el área cardiopulmonar. La duración de la materia como tal es de 18 semanas y va a incluir dentro de su proceso evaluativo tres cortes con diferentes porcentajes de evaluación cada uno. Tuvimos la oportunidad de hablar con 7 estudiantes acerca de la materia. Tuvimos también acceso al syllabus, donde nos habla de todas las competencias, donde pudimos observar que en total van a evaluar 4 competencias, que se basan básicamente en actitudes y conocimientos. Adicionalmente, quisimos saber si la percepción de los estudiantes respecto a la materia es coherente con el syllabus y lo hicimos a través de entrevistas presenciales y a través de unas encuestas de Google Forms. Esta materia, como les comentábamos, entonces tiene 3 cortes. El primer corte se basa básicamente en cómo desde fisioterapia se hace un correcto uso y prescripción de la oxigenoterapia. El segundo corte, lo que tiene que ver con farmacoterapia, incluyendo inhaloterapia. En estos dos primeros cortes, su componente más que todo es teórico y el tercer corte ya nos permite ver cómo hacen y emplean esas técnicas de higiene bronquial, teniendo una parte teórica y una parte evaluativa que tiene que ver con el hacer. Una vez hemos hablado con los estudiantes, hemos conocido el syllabus, también como toda la descripción de el proceso evaluativo de la asignatura, encontramos que usan 3 herramientas básicamente, que es las pruebas de evaluación escrita, las rúbricas y para ese tercer corte también usan el ECOE. Como ya hemos mencionado, pues nosotros nuestros resultados los obtuvimos a partir de dos fuentes principalmente. Uno fue del análisis del sílabus, enfocándonos principalmente en la estrategia de evaluación que tiene planteada la institución, y por otro lado, la aplicación de una encuesta, que es una encuesta que ya había sido validada por un grupo de investigación en educación de España y que aquí en Colombia pues había tenido la experiencia de aplicación en una institución de educación superior en Bucaramanga, cuyo objetivo principal es evaluar las características, los criterios, los tipos y la efectividad de los instrumentos de evaluación que se utilizan. En cuanto al sílabus, pues pudimos evidenciar que la materia estaba dividida en 3 cortes. En cada uno de los cortes está la representación de uno de ellos. Pues se utilizaban diferentes instrumentos de evaluación y pues los organizamos con los diferentes porcentajes que se les entregaban para el total de la nota. Y algo que tenemos que destacar dentro del análisis del sílabus es que pudimos encontrar que se tiene planteamiento de la aplicación de diferentes herramientas de evaluación para las diferentes competencias. Dentro de ellas encontramos que existen rúbricas, pruebas escritas construidas y seleccionadas, evaluación por simulación, estudios de caso y autoevaluación, pero sí encontramos, y fue una dificultad inclusive para el análisis, una discrepancia entre lo que se tiene planteamiento en la malla curricular y lo que realmente se está aplicando en la práctica de los estudiantes. No obstante, por medio de la creación de una tabla, nosotros pudimos organizar esta información, pudimos catalogar las competencias, pudimos determinar las herramientas que eran utilizadas para la evaluación de estas competencias y pudimos otorgar una calificación a su validez, a su confiabilidad y a la costo efectividad de estas herramientas. Además de esto, pudimos hacer una semaforización
de la idoneidad de los instrumentos de evaluación para evaluar determinadas competencias, siendo verde para aquella herramienta que era idónea, roja para aquella que definitivamente no era idónea para medir cierta competencia y amarillo para que aquella que considerábamos que más o menos podía ser utilizada para evaluación de determinada competencia. En lo que respecta a los resultados de la encuesta para medición de la percepción de los instrumentos de evaluación, en general fue una buena calificación. Sin embargo, se encontraron algunos tres o cuatro ítems en los cuales la calificación no fue la mejor y pues nos llamó la atención, como por ejemplo en esta pregunta en la cual se preguntaba si los profesores utilizaban la evaluación para castigar la inasistencia o la desatención en clase, y más del 50% percibía que a veces. Otra respuesta que nos llamó la atención fue cuando indagamos acerca de si se realizaba retroalimentación, señalando los aciertos y las debilidades, y el 42% dijo que a veces, lo cual nos hacía pensar que habían limitaciones en este aspecto. Otra respuesta que era muy importante para analizar fue cuando se indagó sobre la frecuencia con la que se perdían las evaluaciones escritas en entre un porcentaje entre un 30 y 50% y más del 85% dijeron que a veces, lo cual es una tasa un poco alta de pérdida de evaluaciones. Y finalmente, cuando se indagó sobre las evaluaciones escritas, si se ha encontrado preguntas que tuvieran ambigüedad o errores o estuvieran mal redactadas, y cerca del 71% dijo que a veces. Entonces, también era un aspecto importante a evaluar. Entonces, los hallazgos más importantes fueron que las pruebas escritas eran percibidas con errores o ambiguas. Se percibía una limitada retroalimentación, había evaluación de la inasistencia y también una alta percepción de pérdida de las evaluaciones. Esto, sumado más al análisis del sílabus, fue nuestro sustrato para poder hacer el planteamiento de la propuesta. Teniendo en cuenta que dos de los hallazgos más importantes dentro de la encuesta fueron que hay una percepción de ambigüedad o de mala redacción de las pruebas escritas, y por otro lado hay una percepción de pérdida de entre un 30 y un 50% de estas pruebas. Consideramos que esto requiere un replanteamiento o una revisión, porque puede haber, digamos, elementos para revisar en cuanto a la formulación de este tipo de preguntas. Para esto sugerimos primero la creación de un banco de preguntas de pruebas escritas, y por medio de la aplicación de método de Angoff se realiza una revisión del diseño de las preguntas, como también de las respuestas y de la competencia cognitiva a la cual se desea evaluar, esperando que con este ejercicio pues se pueda lograr una mejoría en cuanto a la aplicación de estas herramientas de evaluación. Frente a la retroalimentación, también proponemos que se genere un cambio. Esto debido a que se observó que muchas veces la retroalimentación solo se daba en espacios muy cortos frente al finalizar una prueba tipo escrita o frente a la simulación, pero no frente a todas las actividades que se proponían. Proponemos asimismo que esta retroalimentación se le dé a todos los estudiantes y que no sea en tiempos muy cortos, sino que se pueda ahondar, donde el estudiante en sí pueda explicar cómo se sintió, qué mejoraría, y también que pueda llegar a ser incluso personalizada, donde el profesor vea esos aspectos positivos de cada estudiante, qué se puede potenciar y qué hay que mejorar, cosa que su relación con la asignatura y su proceso formativo le lleve a generar procesos de educación más profundos. Nosotros consideramos que la simulación es una buena herramienta de evaluación frente a la competencia del AC, ya que el estudiante va a tener una interacción físico-terapéutica que va a estar basada en evidencia científica, tecnológica, y que va a poder recibir inicialmente un contexto de las actividades a realizar, una lista de objetivos claros que debe cumplir, y al final van a hacer una evaluación de desempeño. Ellos tienen, según el resultado obtenido, una retroalimentación por parte del tutor, donde se van a revisar los aspectos positivos y los negativos. De esta manera va a ser mucho más provechosa la actividad
en los estudiantes. Dentro de las conclusiones del análisis que nosotros desarrollamos, encontramos que existe algo de discrepancia entre el plan de estudios que se presenta versus el que se ejecuta. Adicional a eso, encontramos que algunas pruebas donde la evaluación es de conocimiento están planteadas como desempeño y viceversa. Por esto, nosotros planteamos que se modificaran algunas competencias y métodos de evaluación para que fueran mucho más confiables, válidas y mucho más costo efectivas. También encontramos que dentro del programa existen diferentes herramientas de evaluación para diferentes competencias, tanto cognitivas como comportamentales. Esto nos resalta la importancia de concebir la evaluación no solamente con fines sumativos, sino también formativos. Esto va a llevar a un fortalecimiento en los procesos de retroalimentación del estudiante. Adicionalmente, teniendo en cuenta que la materia implica práctica clínica, es fundamental dar peso a estas evaluaciones de desempeño, teniendo una matriz estandarizada de evaluación programática que nos vaya a llevar a potenciar el proceso de aprendizaje de los estudiantes.